Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente al aula virtual de la Institución Educativa Tecnológica Constructores. En esta oportunidad, continuando con nuestras clases virtuales para el área de Ciencias Sociales, para el aula junior corresponde el curso de Historia del Perú, que es la sesión 6, pero el tema 2 de Historia del Perú. Continuemos. Hay que descubrir de qué se trata. Sobre la crisis económica. Una crisis económica se puede decir el momento en que un país, ¿no? En este caso estamos hablando del Perú, ocurre que no tiene dinero para solventar sus gastos, tanto en construcción, tanto en alimentación de sus ciudadanos o inversión económica en cualquier tipo de beneficio al país, ¿ya? ¿Cómo se da esta crisis? ¿Por qué? Bueno, pues tenemos como antecedente la guerra contra España, ¿ya? Había sucedido que el guano que tenía Perú, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el tema anterior sobre el guano, ¿no? Que tenía el Perú, lo ambicionaba España, que en ese entonces estaba en una crisis económica hundida, estaba España, pues no querría recuperar, menciona, ¿no? Algunas colonias de América para que pueda solventar sus gastos económicos. Había visto que el Perú tenía estos islas guaneras que le daba bastante ingreso y entonces España quería recuperar estos espacios, ¿no? Que le pertenecían según ellos porque habían sido colonia de España. Aparte de ello, se da un acontecimiento muy importante que define la guerra de España. ¿Qué sucede? Que España ya había visto estas islas grandes que daban bastante ingresos al Perú y que España lo quería, lo ambicionaba, ¿no? Pero ¿por qué explosiona la guerra? Porque en el norte del Perú, ¿no? En una azucarera ocurre un problema entre españoles que se encontraban en el Perú trabajando en estas azucareras y peruanos, ¿no? Entonces, en esta confrontación, en este problema que ocurre, muere un español. Este español que muere, supuestamente el gobierno de España pide al Perú ciertas declaraciones, justicia sobre esta muerte de este ciudadano español, y el Perú no responde. Por eso, porque el Perú no responde, España inicia la guerra, ¿no? Pero en realidad sabemos, ¿no?, que España ambicionaba la riqueza guanera que poseía el Perú, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué necesita España dinero? Para solucionar sus costos que involucraba recuperar Gibraltar, ¿ya? Que estaba en manos de Inglaterra. También, después del conflicto con España, Mariano Ignacio Prado se vio obligado a renunciar por no contar con la simpatía del pueblo peruano. Por ello, se convoca a nuevas elecciones, saliendo ganador el coronel José Balta, quien asumió el mando en agosto de 1868. Balta, ya elegido, ¿no?, tenía que enfrentar el inicio de una grave crisis económica como producto de la mala inversión que se hacía de los ingresos provenientes del guano. Había mucho dinero, sí, habíamos mencionado anteriormente en clase, pero que sin embargo no se aprovechó adecuadamente todo este dinero. En su lugar que hubo, lo que hay hasta el día de hoy, una corrupción exagerada, ¿no? Ante esta situación, el presidente Balta decidió establecer una forma nueva de venta del guano a través de ¿qué? De la firma del contrato Dreyfus, ¿ya? Recuerden ustedes que se dieron 3 formas de venta del guano, ¿no? Consignación, el contrato de Dreyfus, ¿no?, entre otros. En este caso, el guano todavía estaba en manos de consignatarios peruanos, de empresarios peruanos que en realidad
el guano, cuando se vendía, beneficiaba directamente a estos consignatarios, más no al Estado peruano. Por ello, el ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, decide, pues, ¿no?, de que dejar el sistema de consignaciones que más favorecían a los consignatarios que al propio Estado, y optó por un único contrato con una compañía extranjera. Es así que se suscribe, ¿qué cosa? El contrato Dreyfus, ¿ya? Vamos a mencionar unos puntos importantes sobre el gobierno de Balta que se desarrolla entre los años 1868 a 1872. Balta inicia así su gobierno con este pequeño discurso. Para mí no hay vencidos ni vencedores, caídos ni levantados, hombres del sur ni del norte. Para mí no hay más que peruanos, porque no soy el caudillo de un bando, sino el jefe de la nación. Interesante discurso, ¿no? Muchos presidentes que hemos tenido hasta el día de hoy lo dicen de manera similar, pero sin embargo todos o la mayoría de ellos han ocurrido ciertos casos de corrupción, ¿no? En ese entonces el ministro de Hacienda fue Nicolás de Piérola, quien vemos acá en esta imagen, que posteriormente sería quien presidente también, ¿no? Quien encontró la situación económica del país en un estado de crisis. Este es el contrato Dreyfus que se firma en 1869. Piérola solicita la autorización del Ejecutivo para salvar la situación económica del país y adoptó medidas radicales, haciendo público el propósito del gobierno de poner fin a la política de consignaciones, porque favorecían a quienes, a los consignatarios más que al Estado peruano, ¿ya? Entre los principales acuerdos tenemos la Casa Dreyfus, ¿no? Se comprometió a adquirir 2 millones de toneladas de guano, adelantar la suma de 2 millones de soles en 2 mensualidades y otorgar 70.000 soles mensuales hasta 1871. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad o el objetivo de cubrir nuestra deuda externa, que equivalía a 5 millones de soles anuales, ¿no? La finalidad del contrato de Dreyfus fue cubrir nuestra deuda externa. El contrato de Dreyfus, ¿no?, provocó la oposición de los consignatarios nacionales del guano. Vemos este dibujito, dice: con el contrato Dreyfus pararemos el presupuesto nacional y nos ofrecen más empréstitos, dice Piérola, ¿no? Y por otra parte, el consignatario peruano le dice: sí, pero los consignatarios nacionales están enojados con usted por firmarlo. Pero Dreyfus paga más, dice Piérola, ¿no? Piérola concreta el contrato Dreyfus y grita "ye" todavía, ¿no? "Ye", grita, ¿no? Piérola. Balta, en lugar de reducir los gastos del Estado para hacer frente a la crisis económica, emprendió la realización de muchas obras públicas, como el derrumbe de las murallas coloniales que rodeaban Lima. Lima anteriormente sabemos bien, ¿no?, que estaba rodeado por murallas coloniales. ¿Con el fin de qué? De mantener alejado a la demás población que no pertenecía pues a esa élite, a esa alta clase social de criollos, ¿no?, de españoles limeños, ¿no? También destruyó todo eso y amplió su frontera de Lima. Hasta el día de hoy se sigue ampliando, ¿no? También se dio la construcción del Hospital 2 de Mayo, que se inauguró el 15 de mayo de 1868. La construcción del Puente Balta, que se que hasta el día de hoy se ve, ¿no?, sobre el río Rima. La creación de la provincia litoral de Tarapacá. Construyó también el Parque y Palacio de la Exposición, que está acá, con la finalidad de dar a conocer nuestros progresos materiales, exhibición de plantas, animales, artesanía, entre otros. También aplicó una política ferrocarrilera, ¿ya? La preocupación de Balta fue unir todos los pueblos del Perú mediante ferrocarriles y vías de comunicación, puesto que las distancias parecían favorecer a la anarquía del país. Pero también se trazó el objetivo de facilitar el transporte de nuestras materias primas. En realidad fue este el
objetivo principal, ¿ya? Facilitar el transporte de nuestras materias primas. La principal vía ferroviaria que se construyeron fueron las siguientes: Mollendo a Arequipa, ¿no? También está de Lima a Oroya, Arequipa a Puno y de Tacna, frontera con Bolivia, que no se concluyó. Tenemos, después del gobierno de Balta, se convocan nuevas elecciones en 1872. Las elecciones de 1872, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Ocurre unos ciertos hechos históricos importantes. ¿Qué pasaba? Que hasta ese entonces los gobernantes que había tenido el Perú desde su inicio de la República habían sido militares, ¿ya? A partir de 1872 ya no necesariamente son militares, sino son civiles, ¿ya? Son personas comunes, son empresarios, digamos, que no son militares, que forman sus partidos políticos, como lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Y esto, que no sean militares, crea una contraposición dentro del grupo militar, ¿ya? Por ello ocurre un hecho muy importante en estas elecciones de 1872. ¿Qué pasa? Que en el año 1871 surge la Sociedad Independencia Electoral, el Partido Civil, más conocido como el Partido Civil, comandada por el señor Manuel Pardo y Lavalle, que se unen a los hijos del país. ¿Quiénes eran los hijos del país? Pues eran los exconsignatarios del guano, es decir, los que se habían molestado, ¿se acuerdan? Con Nicolás de Piérola, con ellos, pues. Ellos estaban en este grupo, que estaban muy molestos con Piérola por firmar el contrato Dreyfus, ¿no? Entonces, ¿y quién finalmente ganaría las elecciones? Pero antes, durante el proceso de las elecciones, ¿no? Y elegido Manuel Pardo y Lavalle, se da la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez, con un grupo de militares, organizaron una rebelión contra Balta, con lo que pretendieron desconocer la victoria electoral de Manuel Pardo. La causa era que Pardo representaba una propuesta antimilitar. Sin embargo, el pueblo limeño se levantó en contra de esta rebelión, y fue el mismo pueblo quien ajustició a los hermanos Gutiérrez colgándolos en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Así como vemos en la imagen. Posteriormente tenemos el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, considerado el primer civilismo, ¿ya? Que data de los años 1872 a 1876. El civilismo, dirigido por Manuel Pardo y Lavalle, surgió como una acción frente a ¿qué? Al militarismo, el cual fracasó en el manejo del Perú desde sus inicios republicanos. Proponía fomentar la inversión extranjera, realizar obras públicas e impulsar la migración europea, ¿ya? Con estas propuestas, Manuel Pardo ganó las elecciones de 1872, convirtiéndose en el primer presidente civil de nuestra historia. Es por ello que a este periodo del gobierno se le llama el primer civilismo. Vamos a tomar dos puntos importantes: el aspecto social del gobierno de Manuel Pardo, que podemos decir estos dos puntos muy importantes. Primera, trató de mejorar la educación de la población. Por ello dio el reglamento de instrucción pública de 1876, donde se establecía educación primaria obligatoria y gratuita. Y otro también punto importante es el fomento de estudios superiores y prácticos, ¿no? Y técnicos, mediante la creación de la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas. Actualmente, ¿qué es eso? La Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Y la Escuela Superior de Agricultura, que actualmente es la Universidad Agraria, ¿ya? Y también en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se firmó el Tratado de Defensa Mutua con Bolivia. En el año 1873, el gobierno de Pardo firmó este tratado con Bolivia. Según lo establecido, ambos países se comprometían en defenderse mutuamente ante cualquier agresión. El gobierno chileno reaccionó en contra porque vio amenazados sus intereses. Este tratado posteriormente va a ser una de las principales causas de la guerra contra Chile, ¿ya? Eso es todo, estimados estudiantes. Espero que el tema les aporte y les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.